Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde la apuesta principal es por el pensamiento crítico. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, gracias por todas sus palabras, gracias por el apoyo, por compartir, por ver, por estar en este espacio que se apuesta pues por el pensamiento crítico, ¿no? Ese es el objetivo principal, y como les comenté hace un par de programas, estamos haciendo una mezcla, ¿no? Una mezcla entre los proyectos que ya habíamos realizado, investigaciones que podemos, digamos, volver a compartirles porque siguen vigentes. La última que ustedes pudieron ver y me hicieron favor de ver y compartir es la de Colosio, sobre esta premisa sobre que Salinas no mató a Colosio, y una reflexión muy interesante, una conversación muy interesante con quien hoy recibo de nuevo aquí, y estoy muy contento que nos acompañe, abogada, traductora, analista, sociopolítica, una gran maestra para mí. Ustedes por supuesto que la recuerdan, sobre todo la acaban de ver en el programa que acabo de relanzar en estos días a propósito del aniversario luctuoso de Colosio, ¿no? Es Marta Lilia Uruchurtu. Marta, bienvenida, gracias maestra por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Hugo, por dejarme compartir este espacio contigo. Gracias a los que nos escuchan también. Marta, te cuento y le contaba a la audiencia, compartí a propósito de un aniversario más de este asesinato de Colosio. Y fíjate, este programa lo hicimos en 2014, eran 20 años en aquel momento, y ahora recuerdo las respuestas en aquel tiempo sobre ese programa en particular, y lo que tú planteabas tan interesante sobre que no fue Salinas, y también desmontando un poco ese mito sobre Colosio. Y fíjate que la respuesta de hoy me encantó verla. Ahí está lo que opina la gente. La gente está mucho más despierta y ya tiene mucho más idea de lo que pudo pasar, pero lo que más me gustó ver es que esa imagen sobre Luis Donaldo Colosio como el héroe al que asesinaron, pues no había tal, ¿no? Tal como lo comentaste, Marta. Bueno, eso fue un apunte, y solamente pues nada más decirles que estamos haciendo esto, estamos compartiendo materiales que siguen vigentes, que son importantes, gracias por verlos, y a la vez estamos también compartiendo materiales nuevos que tienen que ver con la coyuntura actual. Marta, Marta, hay algo aquí que nos preguntan mucho, y tú eres como la gran maestra que me enseñaste y nos enseñaste tanto tiempo. Yo pienso que no nos hemos dado cuenta, Marta, el momento que estamos viviendo. Seguimos en shock, al menos yo no salgo del shock del 2018 a la fecha. Yo pensé que no iba a suceder. Primero que llegara Andrés Manuel, no pensé el nivel de politización que iba a alcanzar la sociedad mexicana, no lo imaginé y no lo pensé. Pero me ha sorprendido mucho la batalla que se está dando, que se está librando. Pero evidentemente es tanto, Marta, el bombardeo, porque los demonios a los que está enfrentando Andrés Manuel, como ya lo he dicho y lo platicamos en su momento también, no son los nacionales, es la oligarquía, es el gran capital. Marta, desde tu mirada, no sé si tú supiste, y nada más ya para que nos ayudes con la reflexión, en 2015 López Dóriga, en una de sus columnas, hablaba de que sonaba por ahí el run run entre los empresarios de que a lo mejor mataban a Andrés Manuel. El mismo López Dóriga, no sé si echó eso ahí a ver cómo reaccionaban, para calcular, para medir, para tantear, pero a veces parece extraño, Marta, que fueron muchos años de lucha,
que el gran capital no vio el potencial que tendría Andrés Manuel para oponerse, para resistirse, que el gran capital no vio lo que iba a pasar con Andrés Manuel, o cómo te explicas, Marta, la llegada de Andrés Manuel López Obrador y que esta vez, pues, sí se pudiera y digamos, bueno, o sea, ya con el fraude pues ya era imposible, pero pudieron haber encontrado otras maneras. ¿Cómo te explicas tú, Marta, que hoy esté en la presidencia Andrés Manuel López Obrador? Bueno, tienes razón en el sentido de que no les gusta que sea él, que no lo hayan visto. Bueno, sí lo vieron y no querían que llegara, por eso tantos fraudes, tantos ataques mediáticos, tanta compra de votos en el caso de Peña, y el fraude ya más abierto y oculto a la vez, pero de otro tipo más violento en el 2006. Sí lo vieron en el sentido de que les gusta muchísimo más un presidente pripanista de la oposición, ahora si no pripanista, hablando de Colosio, alguien del Movimiento Ciudadano, como el hijo de Colosio o alguien que salga que se les ocurre en ese momento, les gustaría más que Andrés Manuel. De todos modos, ya no pudieron hacer nada. Sí lo sabían, ya no pudieron hacer nada. Lo intentaron con el ataque mediático, tratando de deteriorar su imagen por donde fuera, con mentiras, como lo siguen haciendo. Sí lo intentaron, pero no pudieron. La verdad, a ellos también les sorprendió la respuesta de la gente. Apostaban también al abstencionismo, al anulismo, y no. Todos los que salieron a votar fueron muchísimos, fue masivamente la gente a votar, masivamente, alegremente lo hizo y lo logró. A mí también, si algo me sorprende es que ante todo el embate mediático de tantos y tantos años, y que parecía que no, y viendo lo que dicen algunos círculos que conocemos, que parece que son todos, pero no es cierto, sí sorprende que lo vean tanto, sí sorprende que la gente, a pesar de todo ese embate mediático, haya votado por Andrés Manuel. La verdad que sí, y que haya despertado, no despertado, esa palabra no me gusta, pero que se haya dado cuenta de quiénes eran los que estaban siendo obstáculos para que tuvieran mayor bienestar en sus vidas. Se dieron cuenta, y eso a mí también me sorprendió, pero es algo que el devenir siempre nos sorprende, para bien y para mal, y pues qué bueno que fue para bien. Además, por otro lado, mira, no les gusta a Andrés Manuel, no lo quieren para nada, pero también saben que no es una persona que sea totalmente diferente en cuanto al modelo económico que iba a implantar. O sea, sí es un capitalismo muchísimo más suave, nacionalista, humanista, eso sí, pero al final sigue apostando al progreso, al desarrollo, les sigue permitiendo hacer negocios, pero lo único que sí les frenó, que para ellos es un gran golpe, seguir acumulando riquezas. No se las está quitando, no está haciendo nada de eso, pero ya no están haciendo las ganancias, la acumulación de capital ya no es tanta como la de antes. Lo que intentó es un equilibrio, y ellos lo vieron. Además, como también lo hizo Lázaro Cárdenas de una manera muy inteligente, y que a muchos hasta engañó, los que votábamos por la izquierda decíamos, igual no va a pasar nada bueno, va a ser todo igual, pero no, acuérdate cómo hizo hasta un grupo de empresarios que eran sus asesores, puso a ciertos personajes en el gabinete que hacían levantar la ceja a muchos de sus seguidores, y ya ni se diga a esos que se autoproclaman los izquierda verdaderistas, que ni siquiera votan, pero bueno, también a ellos, pues, el grito en el cielo, no le va a dar la Secretaría de Educación a Salinas Pliego, ya los empresarios van a hacer todo lo que quieran por ese grupo que tiene, y no. Y Lázaro Cárdenas hizo lo mismo en su momento, colocó en partes de su gabinete, en clave, secretarios de Hacienda, a gente afín al capital, que los veía bien, y después, cuando ya estaba en marcha su proyecto, pues empezaron a enojarse, como Ursúa en el caso de AMLO, como otros, que dijeron, no, a este no lo vamos a poder mangonear, ni vamos a poder hacer nada para favorecer a las élites que nos ven bien,
y mejor se salieron. Germán Martínez en Seguro Social, que no pudo robar como habría querido porque estaba Raquel Buenrostro. Eso también hizo Lázaro Cárdenas en su momento y ahora lo hace AMLO de una manera muy inteligente. Y de tal forma que sus mismos seguidores nos sorprendió como a ti, como a mí, Hugo. Marta, pero fíjate, es muy rudo. Ahorita, bueno, yo lo he compartido aquí en los espacios. Yo inclusive me fui pues porque hay que hacer cosas, ¿no? Somos adultos y tenemos que trabajar y hacer cosas, hacer estos programas. Yo les he contado a la audiencia, es muy difícil, es demandante, es complicado, no hay alianzas, no hay nada, ni quiero que las haya, porque eso significaría otras cosas de las que yo nunca voy a ser parte. Pero, pero de las cosas por las que me fui en un tiempo es porque yo pensé que cuando ya estaba, que llega Andrés Manuel desde desde que se sabe, ¿no? Cuando era presidente electo, sí pensé que las cosas pues iban a ser, no sé, distintas, por lo menos muchísimo más cordiales. Pero desde el día 2 yo recuerdo ese lunes, después de ese domingo, Marta, a Carmen Aristegui ya mostrándose, burlándose, diciendo, bueno, pues no, ya empezó la 4T, no que ya todo esto, no sé qué evento, qué masacre, qué cosa espantosa había pasado, no que esto ya había cambiado. Ahí, Marta, me di cuenta que esto iba a estar tremendo. Y empezaron a venir una serie de cosas que no me las esperaba, Marta, que nunca las habíamos visto. Cosas que, claro, en la historia, y Andrés Manuel nos las ha compartido a lo largo del tiempo con Madero y demás, pero que son sorprendentes. En un primer momento yo recuerdo, yo estaba aterrado en el golpe de estado a Evo en el 19. Recuerdo un mensaje que manda Andrés Manuel contundente sobre las Fuerzas Armadas Mexicanas, de que no estén pensando, que no estén contando con ellas. O sea, Andrés Manuel sí se ha enfrentado a cosas que a lo mejor no sabemos. Recuerdo una entrevista en La Jornada en 2019 también diciéndoles que pues que él ya estaba apurándose para dejar las bases sentadas por si algo pasaba. Entonces, pareciera, Marta, porque no estamos viendo quizás, no estamos dimensionando el tamaño del cambio, que creo que el cambio más grande es el de pensamiento y se va notando también las políticas públicas de entrada, las pensiones que supongo tú has de tener gente cercana o conocida que ya las recibe, ya sea de adultos mayores, ya sea de alguna discapacidad, etcétera. O sea, es impresionante ver eso, ver que no hay aumentos, o sea, saber que no hay gasolinazos, es muy impactante. Pero el tema es lo que después fuimos viendo, esas confrontaciones de Andrés Manuel, que hablara abiertamente de la DEA como hoy los exhibe, Marta, que llegara a hablar de las agencias de la intromisión, y mira que no menciona la CIA tan frecuentemente, pero los ha rozado. Y hubo un momento, Marta, de negociaciones con BlackRock y con otras que sabemos que son los fuertes, los que controlan mucho de todo esto. Y ahorita que mencionabas que, bueno, o sea, no, a lo mejor no es tan grande para el gran capital, como se llame. Yo insisto, no le puedo poner ya un nombre: sionismo, deep state, no lo sé que es el gran capital, pero a lo mejor no les es tan rudo porque se ha pegado, porque ha sido inteligente, porque ha pagado deuda, etcétera, porque ha respetado ciertas cosas. Pero a mí me da la impresión, Marta, que los cambios sí están siendo muy profundos. Pero otra de las cosas que me da la impresión de que son muy profundos es esta campaña que no se limita a los que ya sabíamos, como Televisa, Azteca y ellos,
me sorprende que Aristegui se lo esté jugando todo de esa manera tan abierta. O sea, ¿qué saben ellos? O sea, ¿qué es en solamente ese caso, Marta, qué sabe Aristegui para enfrentarse de esa manera sabiendo que la derecha pues no la ve con muy buenos ojos? O sea, ¿qué sabe ella? Ella que está metida en CNN, ella que está en esos tamaños, para lanzarse así contra el pueblo de México, el 70% más de eso. Entonces me da la impresión, Marta, que hay algo más grande de lo que estamos viendo. No sé si tú tienes esa impresión. Una sería ese planteamiento. Otro, saber si esto que es posible que sean estos cambios están pactados, Marta, de alguna manera. Me parece a mí que a lo mejor sí. Digo, yo me adelanto un poco, pero no en un detrimento, no en un contra del país. O sea, sí dentro del sistema capitalista, pero no en contra. Dime, Marta, ¿tú cómo estás leyendo todo esto? Bueno, a lo mejor en lo que comenté antes, se puede malinterpretar que digo que no son profundos los cambios. No, sí son muy profundos, pero lo que hizo Andrés Manuel es no decir soy socialista, abajo la propiedad privada. No lo hizo así, de esa manera. Es un hombre interesante porque apuesta al progreso, apuesta al desarrollo. No es tonto, tiene una inteligencia muy grande. En alguna parte leí que tenía una inteligencia, su IQ es tan grande o muy chingón, no me acuerdo el dato, que Lázaro Cárdenas, su coeficiente intelectual es muy alto. Y bueno, ya ni se diga su sensibilidad y su humanismo, ¿no? Sí son muy profundos, pero era suicida que se enfrentara al mercado, que se tratara de aislar. Eso hubiera sido suicida, y más siendo el vecino del país más poderoso de la tierra en términos militares e incluso todavía económicos también lo es, ¿no? Sí son muy profundos, pero a lo que me referí de que al final sigue apostando al mercado, al desarrollo, al progreso, no significa que no crea que realmente está tocando intereses muy poderosos, y por eso es el tamaño de la reacción. A mí a veces me choca un poco cuando él en las mañaneras minimiza y dice, se está portando, ya no lo está diciendo, qué bueno que ya no lo está diciendo porque ya cada vez están más arreciando, pero desde el principio, como tú dices, desde el primer día, el segundo día ya estaba el embate, pero cada vez ha ido creciendo, y AMLO siempre decía, se está portando bien la oposición y todo eso. ¿Cuál bien? O sea, envenenar todos los días a la opinión pública no es portarse nada bien, con mentiras, con tergiversaciones, con omisiones, no es portarse nada bien. Y ya no lo ha dicho tanto como lo decía a principios, a mitad del sexenio, y menos ante el embate de toda esta clase. Yo sí le llamaría la clase, como lo llama William E. Robinson, la clase capitalista transnacional. Sionistas, Deep State, no sé, yo digo que no importan ni sus religiones, ni sus nacionalidades, ni sus razas. Es la clase capitalista transnacional. Es un pequeñísimo grupo que también hay intereses nacionales, a élite nacional tan voraz que a veces es un apéndice nada más de la clase capitalista del otro mundo, pero ya en general es la clase capitalista transnacional, y que está compuesta de muchos, no importa, de ateos, de agnósticos, de sionistas, de judíos nada más, de musulmanes, de protestantes, de católicos, es de todo. Pero lo que los une es el amor al dinero, al poder, y el considerarse superiores a todos los demás miembros de la especie humana. Entonces, y con una psicopatía, eso sí me queda muy claro, con una psicopatía muy acendrada para que se quiera siempre todo para ellos y nada para los demás. Pero bueno, los cambios que ha hecho AMLO son muy, muy profundos. Simplemente digo que no se enfrentó ni se aisló abiertamente con el mercado, que ha hecho pactos con BlackRock, con todo eso. Pues mira, ha hablado con ellos y públicamente se habla de sus reuniones. Ahí está, que AMLO no dice muchas cosas, pero como ningún político puede decir así todo, ni las personas se pueden abrir de esa manera, y menos habiendo tantos intereses de todo tipo que un presidente de la República, un político, debe considerar. No solo lo del golpe de estado de Evo Morales, me acuerdo también cómo hubo unas reuniones
generales de alto rango del ejército mexicano al principio que una conmemoración, una cena, pusieron el dedo en la llaga de querer dar un golpe de Estado al principio, no sé si tú lo recuerdes, Hugo. Entonces, abiertamente, escritos y todo, desafiando al presidente. A pesar de todo esto, y que sabe Carmen Aristegui, bueno, Carmen Aristegui lo que hace es defender desde antes de AMLO estaba en CNN y no tocaba a los grandes capitales nunca. Ella nada más era un rating encontró un nicho de mercado que parecía contestatario, parecía ir en contra del presidente en turno, pero en realidad los grandes capitales nunca los tocó, y menos a CNN. ¿Qué puedes esperar de alguien que trabaja en CNN o en cualquier medio de esos como Jorge Ramos o los que escriben en el New York Times o en Washington Post, cuando fueron los que ocasionaron que murieran más de 1 millón de iraquíes con todas las mentiras de las armas de destrucción masiva? Que alguien todavía les dé credibilidad, pues no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, todo esto que saben, pues simplemente que si están el simple hecho de no permitirles hacer esas ganancias estratosféricas, saquear el erario como lo hacían antes con todos esos contratos leoninos, con la condonación de impuestos, para ellos es mucho. Y claro que ahora al final del sexenio el embate es mayor, no porque le vayan a hacer algo a AMLO, no por eso. Como tú dijiste, López Dóriga lo puso eso en la mesa a ver si era un escenario que pudiera darse entre todos, pero sabía que no tienen a los medios, tanto Carmen Aristegui como Jorge Ramos como López Dóriga, tienen ese enorme poder que es el que les da los medios, el micrófono, que estarlos oyendo, tratan con eso de mermar la imagen del presidente 24/7 en los taxis, en la televisión, en sus mesas de análisis. Todo esto, siguen con esta situación. Claro que ahora se está poniendo más cruento porque más que nada lo que están tratando es de debilitar a quien lo vaya a suceder en el poder en el 2024 si es de Morena, y si pueden tratar de que sea otro que no sea de Morena quien gane la presidencia. Eso es lo que sigue y por eso se puso todavía más cruento todo, Hugo. Marta, no sé si tú recuerdas cuando todavía estaba Trump y todo lo que se hablaba de Trump. Yo recuerdo, hice un reportaje dando seguimiento a la farsa de la guerra contra el narco, que también lo llegamos a hablar muchas veces, Marta, y este pretexto, provocar este estado de shock, como también lo describe Canal 6 de Julio, para el saqueo, para afincar el camino del saqueo. Y yo recuerdo en aquellos materiales que presenté en su momento, que había sido la iniciativa Mérida, había sido una réplica del Plan Colombia. El Plan Colombia había sido ideado por los Bush y por los Clinton para Colombia. Luego viene la imposición con Calderón y viene toda esta dinámica que tenemos hoy, ¿no? En cuanto a la violencia que desatan. Bueno, hay información, Marta, que, híjole, es tan difícil saber cuál será cierta, cuál no, pero bueno, hay medios alternativos, donde demonizaban de tal manera a Donald Trump, y claro, él tampoco ayudaba con su discurso, obviamente se veía, no sé, era demasiado fácil cuestionarle todo. Pero si tú revisabas un poquito a Hillary Clinton, te dabas cuenta el tamaño de criminal, de genocida que es ella. Y a mí me interesaba el tema porque pues tenía que ver con nuestro país, tenía que ver con Calderón, tenía que ver con la iniciativa Mérida, tenía que ver con todo eso. Pero si rascábamos un poco más de Hillary, era Medio Oriente. Era una cosa tremenda. Recuerdo que en una investigación revelada por los propios Estados Unidos, no sé, porque a veces hasta entre ellos se traicionan o no sé por qué se filtran, creo que fue del New York Times o no me acuerdo de alguno de ellos o de Washington Post, hablaba de los martes negros de la Casa Blanca, que era donde se reunía Obama con su equipo para decidir qué país iban a bombardear. Pero bueno, el tema es que cuando viene esta disputa entre Trump y Hillary, yo lanzo un programa donde digo, bueno, pues sí, no es una blanca paloma Donald Trump, pero cuidado porque la criminal es la otra. De ahí empiezo a investigar
Y hablan, Marta, de una pelea entre Donald Trump y lo que allá, en los medios de allá, los medios alternativos de allá, le conocen como el Deep State. Y al Deep State, que tiene que ver con Wall Street y todo eso, también está metido como aparato la CIA. Entonces uno empieza a pensar, a saber, a entender, dice, bueno, a ver, espérame, entonces ¿que lo más poderoso no es el presidente? Pues no. O sea, hay un gran capital, que es que son los poderosos. Entonces, es que el presidente es un títere. Entonces las agencias, pues no las manda el presidente propiamente, las mandan los intereses. Y cuando llega Trump y que le viene toda una andanada de medios en contra a Donald Trump, entonces uno empieza a pensar y dice, ¿qué está pasando allá? Y a donde voy, Marta, con esto es si tú crees que hubo un acuerdo, pacto tácito entre Andrés Manuel y Donald Trump en aquella carta, Marta. No sé si tú recuerdas que le mandó, que obviamente como todo lo que ha hecho Andrés Manuel, que hasta eso, con ese valor y esa valentía lo hace público, hay una frase en una primera carta que le manda Andrés Manuel a Donald Trump, donde le dice, presidente, tanto usted como yo estamos luchando contra el establishment. No sé si lo recuerdas, Marta. Y de ahí una serie de cosas que lograron llegar a acuerdos entre Trump y Andrés Manuel, que yo temía muchísimo que iba a pasar con Biden, que pareciera que con Biden no pasa gran cosa. Pero veamos ahorita el tema con el Departamento de Estado. Veamos el tema ahorita con el golpismo que patrocina la CIA a través de dependencias como la USAID o la NED, que le pagan a Claudio X y a Aristegui, a todas estas, animal político. ¿Tú crees que sí hubo un pacto tácito? ¿O tú sí crees esta parte, Marta, de que Trump sí estaba enfrentando un estado profundo? Bueno, lo que tú dijiste hace un momento de que el presidente en todo el mundo, los presidentes de todos los países en el mundo, no son los principales actores. Tampoco son títeres, porque casi todos ellos tienen mayor o menor afinidad con quienes se consideran los dueños del mundo, que es ese gran capital, esa clase capitalista transnacional ahora, ¿no? Ellos a veces sí les pagan muy bien a muchos de ellos, estos grandes capitalistas, y por eso les iba muy bien, también les gustaba mucho estar trabajando con Calderón, con Fox, con gente tan ambiciosa y codiciosa como Peña Nieto, como Salinas, porque les pagaban mucho y les daban muchas prebendas, porque así los podían manejar y les servían además de pararrayos para que todo se fuera encima de ellos. Lo muy interesante con Andrés Manuel es que ha cambiado eso. Él se bajó el sueldo, no recibe prebendas, no le interesan, ese es su superpoder, el que ese tipo de cosas, esas fantochadas le valen. Ese es su mayor poder, no pueden manejarlo desde ahí y eso pues los saca de balance. Entonces, gracias a que no lo pueden manejar desde ese punto de vista, pues ha hecho tantas cosas. Pero sí, en todos los sistemas el presidente al final no es, ¿no? La pieza clave. Atrás hay muchos que están. A veces hay anomalías y hay discrepancias en ello. Un pacto entre Trump y AMLO no me parece así. Sí hubo coincidencias porque en ciertas cosas como en el petróleo y en que a Trump le convenía para fines electorales irse en contra de los demócratas de toda esta estrategia de la guerra contra las drogas, la DEA, todo esto en ese momento, y por eso también no importaba llevarse entre las patas a Calderón, que fue tan operativo para Obama, para todos estos, y a García Luna por tal. O en la cuestión de petróleo con una reunión que después donde Rocío Nale, allá creo que fue, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en Medio Oriente, no me acuerdo, en Arabia, no me acuerdo la verdad exactamente, pero que también después fue conveniente para México cierta situación, hubo ciertas coincidencias,
Pero en realidad también fue muy duro Trump y un día hablaba horrible de México y con la Guardia Nacional y la cuestión de la inmigración y cuando amenazó con los aranceles, no, también fue muy duro. Que se tenga el mito que los demócratas son los buenos y los republicanos los malos y Trump era y todo lo grotesco que como pintaban la imagen de Trump es otra cosa. Que hay mucha hipocresía ahí, que sabemos que ni Obama, ni los Clinton, ni los Bush, todos republicanos, demócratas, son totalmente criminales. Y ahora vemos en el embate sí está el Departamento de Estado, pero también están todos los senadores republicanos, Hugo, y senadores demócratas. Allá en Estados Unidos ese bipartidismo es igual o peor que el pripanismo. Es lo mismo, nada más que a veces hay ciertos intereses. Trump tenía un poco más, quería ser que su país fuera el centro del mundo, el imperio, el país más poderoso de todos, pero con cierta beta nacionalista, a diferencia de otros que tenían una orientación más globalista. Y otras diferencias que a lo mejor tenían que en ellos y que pues para eso nosotros hemos sido siempre su patio trasero, los países de Latinoamérica igual, Asia, África son ellos y los demás. Y Europa también, por más que Europa se crea mucho, también son los lacayos de Estados Unidos. Lo vemos ahora con lo que está sucediendo en Ucrania y con la OTAN. Pero lo que también hay un otro activo de AMLO muy interesante. Ese amor a su patria, a México, esa defensa férrea de la soberanía, hace que incluso Trump, ese grotesco Trump, ese grosero que por lo menos no era hipócrita como los otros, eso es, como bien lo dice Andrés Manuel, eso es mucho mejor que todos los demás, que ese es la única parte decente de Trump que no es un hipócrita, sino que desnuda en realidad como son todos los demás políticos estadounidenses, la mayoría. Esa defensa federal, esa amor a su patria, ese no dejarse, cómo ha hablado de la DEA, cómo ha puesto el dedo en la llaga sobre el caso de Julian Assange, cuando ayudó a a Evo a salir a darle asilo y todo el periplo que se hizo para que pudiera llegar a México. Todo esto, cuando defiende al presidente de Perú depuesto, Pedro Castillo, todo esto hace que Trump, que Biden, que los demócratas, que todos lo sorprende, no lo creen del presidente de un país que creían que siempre era su lacayo y no se sorprenden ante la actitud y lo respetan, se les nota, le tienen respeto y claro, el respeto que puede tener un bully como es un acosador como es el gobierno de Estados Unidos, bueno, todo el estado de ese país, ¿no? Entonces todo el aparato estatal de ese país. Y ese también es otro activo de AMLO, que sí lo respetan, pero al final Trump, Biden, demócratas, republicanos, no importa, siempre van a querer someter a todos los demás países, si someten a su pueblo para bienestar de unos cuantos, ya no, ni se diga de los demás países del mundo y más del vecino que consideran más débil. Siempre va a ser su tentación y depende de quién esté en la presidencia de nuestro país, como lo hemos visto, que hay cambios reales, Hugo. Marta, ahorita tú mencionabas el tema de la presión que estamos viendo, que está arreciando y cada vez es más grotesca, personajes que se cayeron de forma tan dolorosa, lo comentábamos antes de empezar la grabación, compañeros de izquierda que estábamos en la lucha, que se fueron, y grandes también, o sea, personajes que en algún momento les creímos. Bueno, tú eres mi maestra y tú tenías un ojo desde antes que me dijiste muchas cosas y que en su momento tardé en entender a qué te referías, pero por ejemplo el caso de Anabel Hernández, híjole, para todos es tan sorprendente. Entiendo que a lo mejor para ti no tanto, tú siempre hablabas de otras fuentes en cuanto al narcotráfico, pero sí entiendo, Marta, que el tema de lo local, hablar de México, pues hay una apuesta muy grande por seguir en el descrédito absoluto, aunque pareciera que no les dé resultados. Ahí vemos pues no la marcha, la concentración del sábado 18 pasado. Pero si están los intereses también de afuera y está esta disputa con el Departamento de Estado, estas confrontaciones que están tan
tan álgidas, y el presidente que tampoco baja el tono, que eso pues obviamente es un timbre de orgullo todavía más fuerte. Marta, mencionabas, el tema es debilitar al que llegue, o digo, ya en una de esas que no llegue nadie de Morena, pero si llega alguien de Morena, que llegue debilitado. Pero, ¿qué más están peleando? O sea, ¿qué tienes tú en el radar? ¿Qué se está peleando? O sea, ¿para qué quisiera Estados Unidos en este momento intervenir? O sea, ¿para qué declararlos terroristas a los cárteles? Lo teníamos claro antes. O sea, antes sabíamos que venían por el petróleo, sabíamos todo esto, pero ahora, ¿qué es? ¿Es el litio? ¿Qué más es? O sea, ¿tú qué estás viendo? Bueno, son dos situaciones, Hugo. En primer lugar, Estados Unidos siempre en tiempos electorales y no electorales, para no enfrentar los graves problemas internos que también hay, el consumo de drogas cada vez mayor, es una pobreza que no quieren, que cree la gente que es el país más rico del mundo. Sí lo es, pero también totalmente de un lado la riqueza para unos pocos y no para todos. Hay también mucha pobreza, ese consumo de drogas cada vez mayor, de gente sin esperanza, de los tiroteos en las escuelas, cárteles de la droga legales e ilegales, porque dicen que ya no hay, pero claro que hay legales e ilegales porque están las farmacéuticas, que también, o sea, muchas de las sobredosis y de las muertes que hay es por drogas legales, no nada más por las ilegales. Bueno, una serie de problemas internos que nunca, tanto en tiempos electorales y no electorales, pero más en los electorales, tratan de que no se toquen. Y entonces, ¿qué hacen? Siempre se ha sabido. Empiezan a culpar a los otros países de sus propios problemas, que para ser un imperio y un país tan poderoso es increíble la irresponsabilidad, porque nunca todos los demás son los responsables de sus problemas, no ellos, y no los abordan ni los tratan de solucionar todos esos problemas, sino que le echan la culpa a los demás. O encontrar un enemigo, el comunismo, el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Eso siempre ha sido. Entonces, siempre desvían la atención para buscar un enemigo externo, a un país, a un ente abstracto, a lo que sea, para algo que puede intercambiarse. Un capo, primero es el Chapo Guzmán o Caro Quintero, bueno, en su momento lo que fue, son intercambiables, no importa, pero esos son los malos son ellos, en ese momento, Osama Bin Laden, los terroristas, Gaddafi en su momento en Libia, o Saddam Hussein, o Noriega, o Hugo Chávez, siempre, son todos los demás, están acostumbrados a eso, ese es un modo de desviarse y de que la gente trate de no darse cuenta de quiénes son los verdaderos, enemigos del género humano, tanto de todos los demás países del mundo como del propio Estados Unidos, ¿no? Esos que nada más quieren todo para ellos y nada para los demás. Bueno, esa es una. Y la segunda, al final de cuentas, AMLO sí, con esto de no dar más concesiones de minas, ya no, a pesar de que se haya hecho una reforma para privatizar el petróleo, ya no ha dado tampoco más, ya no ha ahondado por ese lado, sino al contrario, ha reforzado a Pemex la compra de las refinerías, de la refinería que no me acuerdo cómo se llaman, Deep Park, Deer Park. Es esa. Deep Park, y bueno, la construcción de la refinería de Dos Bocas, todo eso, ese reforzamiento del petróleo, pero aparte la reforma energética, en la ley que hizo y que está suspendida también por la Suprema Corte, que afecta a muchas empresas estadounidenses, que también ahí están y que ha habido negociaciones y todo, y bueno, pues ellos quieren seguir socavando. La DEA les servía muy bien para socavar la soberanía de México, y a ellos les convenía y también es toda esta andanada contra el ejército mexicano, porque también les convenía que el ejército les estuviera cuidando sus activos estratégicos en Tamaulipas, en muchas partes que curiosamente donde más afectó, hay varios mapas al respecto, donde más afectó la guerra contra las drogas, era en estos lugares donde hay muy, muy, muy ricos en recursos naturales que les importaban a ellos. Ahí era donde más se hacía, y aunque se despoblaba
se desplazaba la gente, se mataba y todo, seguía habiendo pingües ganancias y muchos negocios de transnacionales en esos lugares. Esa gran paradoja, ¿no? Vemos cómo esta guerra para eso servía. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Son dos, y por eso el embate y todo, porque sí quieren seguir con esto, quieren usarlo para fines políticos, electorales, como lo digo, como dije en el primer punto, y segundo, quieren seguir quieren volver a estar acá adentro, que la DEA esté aquí adentro, la DEA y todos los demás, hasta el ejército, para volver a saquear y a apoderarse de todos esos activos estratégicos y para acabar la imagen del presidente que con las reformas que ha hecho, con las políticas de infraestructura, de fortalecimiento de Pemex, de todo este tipo de actos, sí les ha mermado. Y en eso están, no quieren AMLO en general, no los ha dejado hacer las ganancias que podían hacer antes, no se las ha quitado, pero no les ha permitido hacer más, y están en esto. Para ellos siempre va a ser. Son dos cosas, la cuestión por motivos electorales, por motivos políticos y por motivos económicos, que al final son siempre los más importantes, Hugo. Y sí, Elitio, también tienes razón, también es otra cosa que quieren. Marta, y bueno, tú lo sabes, lo sabemos, el gran capital, los intereses, los presidentes, que mayoría títeres, pocas veces quizás no nos toque volver a ver otro Andrés Manuel, y eso es, bueno, eso es dolorosísimo, ¿no? Porque tantas cosas que estamos viendo y apenas es el inicio, y el pueblo lo agradecemos tanto porque es, no sé, algo que nunca pensamos ver. Pero Marta, dentro de un mundo pues globalizado, como lo planearon, un mundo donde si tú lo ves y lo vemos todos, prácticamente robotizado, enajenado, manipulado, casi todos se visten igual, casi todos escuchan la misma música, casi todos aspiran tener el mismo cuerpo, la misma ropa, comer los mismos productos. O sea, es una cosa que es real, algo que nos advirtieron teóricos décadas atrás, pues hoy es una realidad, y es muy difícil la batalla que se da por politizar, por concientizar y demás. ¿Crees tú, Marta, pensando en esto, y si coincides con esta idea del contexto que tenemos, que maravilloso porque podemos tener herramientas de comunicación invaluables y posibilidades de enterarnos y de saber cosas que nunca nos imaginamos hace 20, 30 años, pero también armas poderosísimas para la industria, para el gran capital, para manipular y controlar? ¿Crees tú, Marta, y cuál sería, si es que lo crees, que convertiría a Andrés Manuel en ese personaje que tantos dicen, y me sumo a ellos, que no va a haber otro igual? ¿Qué aportaciones son las que hay en un contexto como el que tenemos para considerarlo, si es que tú lo consideras, yo lo considero así, el mejor presidente que ha tenido este país en su historia, por las condiciones y las características, y en un mundo tan adverso, tan manipulado, tan controlado, con tan poca esperanza a veces pareciera? Marta, ¿tú qué crees que haya sido esa contribución? Y saber si coincides en este concepto de Andrés Manuel que tenemos muchos. Sí, definitivamente con un matiz. Es el mejor presidente de la historia de México, pero junto con Lázaro Cárdenas. Yo a él no lo quitaría. Los dos son unos gigantes, seres excepcionales, la verdad, que con inteligencia y con sensibilidad. Esa mancuerna es muy difícil y la lograron. Uno puede tener una inteligencia muy buena, hacer... varios científicos la tienen y todo, y con una total insensibilidad, y incluso eso ya no los hace tan inteligentes, ¿no? Y al contrario, gente muy sensible, pero pues que también no, en otro tipo de inteligencias que se necesitarían, no las tienen, y en cambio ellos dos las reúnen. Para mí son los dos, en contextos dificilísimos, muy duros también. Nosotros no vivimos en la época de Lázaro Cárdenas, por eso no la vemos, pero también lo era con
muy, muy, muy difícil. Él llegó e intentó, y fue algo luminoso por un momento, pero no lo permitieron, una especie de legalización de las drogas. Eso hizo Lázaro Cárdenas con un doctor que puso, no me acuerdo el nombre, un mexicano, y no se pudo. Y eso era una cuestión de avanzada. Ya ni se diga el reparto de tierras, la educación con las normales rurales, bueno, la expropiación petrolera. Bueno, de verdad que sí me parece que Andrés Manuel, con lo que está haciendo ahora, también a este mundo tan difícil, tan duro, con todo lo que tú señalaste, con todo este capitalismo de antes, estos varones del dinero, más los modernos, este capitalismo de la vigilancia, como le llaman, el capitalismo de las plataformas, este capitalismo medio intangible, todas esas apuestas ridículas, no ridículas y grotescas, y también de temer de la inteligencia artificial, de la sustitución de las personas por máquinas, por todo esto. Es otro contexto también terrible, y que en el que AMLO ha podido lograr muchas cosas, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo, definitivo, esos programas sociales, ver que ahora sí, porque como tú señalaste, uno de los grandes logros de AMLO también es esto, no más que despertar de las conciencias, no, que la gente se está dando cuenta y está tocando a estos que no tocaban, a estos intereses, a estos poderes que les era muy conveniente estar en la opacidad, en esos poderes sombríos como son la Suprema, el Poder Judicial, los grandes empresarios como Claudio X, Ricardo Salinas, todos es que están ahí, que siempre mantenían su respetabilidad, como decía AMLO, pero ahora ya no, ya los están tocando. Y el ver a AMLO, que la gente escuche cómo se enfrenta a la DEA, a los republicanos, de manera realmente respetuosa, porque siempre guardando las formas, diciendo que Biden es una persona muy buena, no sé por dónde es buena, pero sé que no puede decir otra cosa, o cuando afirma que condena, o no condena porque no lo dijo tan fuerte, pero que no está bien que hayan quemado la efigie de una piñata de Norma Piña. Tampoco va a decir, ay, sí quemen, la verdad, pues no, pero muestra la hipocresía de esa derecha tan ruin, tan mentirosa, tan falsa y tan doble moral, que no le importa cuando queman la efigie de AMLO, pero sí se rasga las vestiduras cuando lo hace con esto. El estar tocando todos los días en la mañanera este tipo de asuntos públicos, el siempre levantar como lo dijo alguien, y como se nota, lo dijo alguien en la manifestación, en la concentración del 18 de marzo, le devolvió la dignidad a la gente, al pueblo. No se la devolvió, siempre la ha tenido, pero pues a lo mejor estaba dormida o nos la querían ningunear siempre, y él no, al contrario, ese amor, ese orgullo que hace que tengamos de nuestro país, de nosotros mismos, es algo impresionante, y que por eso se le va a recordar, querer y agradecer siempre a él. Y sí, definitiva, es el mejor presidente de México, nada más yo le añado, junto a Lázaro Cárdenas. Hugo. Marta, y bueno, yo también lanzaba hace unos días un reportaje que hice en 2019. Todo iniciaba y bueno, es sorprendente, le comento a la audiencia que es sorprendente porque no pierden vigencia, sigue el mismo plan, es lo mismo, o sea, no cambiaron nada. Haz de cuenta que lo acabo de hacer hoy el programa, ¿no? Y yo hacía una pregunta que prácticamente era retórica. Sin AMLO, sabiendo sus tamaños, sabiendo lo que él es, ¿crees, Marta, que el pueblo pueda salvar al pueblo cuando ya no esté AMLO? No sé, Hugo, no lo sé, quizá por las inercias que tanto para bien como para mal se dan, puede que sí, porque deja un legado, deja ya ciertas estructuras, ciertas bases, cierto conocimiento en las personas, cierto conocimiento, cierta sensibilidad que ya están ahí, y va a ser difícil que también se quiten de un día para otro. Yo creo que sí pueden continuar, como incluso el legado de Lázaro Cárdenas perduró a pesar de los sátrapas que llegaron después durante mucho tiempo. Ahí continuaron varios de lo que él hizo, y que
perduró, fue menguándose, pero bueno, perduró hasta que llegó ahora a AMLO, ¿no? Puede ser, no lo sabemos, yo sí soy escéptica. En este momento yo no veo a nadie que bueno, que despierte el apoyo, la aprobación, el cariño, el agradecimiento que despierta AMLO, ¿no? Me queda claro que no. Pero de ninguno de los candidatos que están aspirantes a candidatos a la presidencia de Morena, y ya ni se diga del otro lado. Sin embargo, a pesar de todo esto, creo que sería muchísimo mejor que llegue alguien de Morena a que llegue cualquiera del PRI y del PAN, porque pues bueno, se les va a exigir, la gente ya le va a exigir lo que se llegue por lo menos un poco al estándar que dejó tan alto AMLO, ¿no? Entonces, y además, mira, a nosotros mismos nos sorprendió AMLO, que a veces sabíamos que podía lograr, por algo lo apoyamos, que podía lograr algo si llegaba a la presidencia, pero no tanto ni que se iba a comportar de esa manera tan audaz, pero inteligente a la vez como lo ha hecho. Y pues bueno, nos sorprendió a nosotros mismos. El de venir siempre tiene sorpresas y también puede suceder en este caso. A lo mejor hay un escenario que puede pintarse que a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Que diga que se va a retirar, y aunque no debería hacerlo, es un proyecto, es su proyecto, el proyecto de todos, y dice que amor con amor se paga, y una de las cosas sería que siguieran no religiéndose, porque estoy de acuerdo con él, como están las cosas, esto no sería bueno, pero que tampoco abandone totalmente el proyecto, que desde atrás esté ejerciendo cierta influencia para cualquiera de los de Morena que llegue. Y pues bueno, sea sí o de otra manera, el devenir siempre nos da sorpresas, y cualquiera de los aspirantes a candidatos por Morena, pues quizás sí nos sorprendan, como digo, de manera que no nos esperamos para bien. Hugo, soy escéptica, pero puede suceder, ¿no? Marta, pues yo sí soy muy pesimista, y más viendo y revisando la historia de Latinoamérica, no sé. Bueno, aunque también tenemos el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, creo que habría que ser justos con él y ver esa pelea férrea Así es. sigue dando, Así es. que sigue dando. Uh-huh. Obviamente los tamaños de Hugo Chávez, pues son los que son, pero ¿cómo ha resistido Maduro? Qué bárbaro. La verdad, sí. ¿Cómo ha resistido? La verdad, sí. ¿Cómo ha resistido? Así es. Entonces, bueno, digamos, ahí tenemos un ejemplo que quizás nos pueda dar un poquito de esperanza, ¿no? Porque si volteamos a otros países, pues sí se nos cae un poco el ánimo. Marta. Pues sí, es verdad, pero mira, siempre hay sorpresas y esperemos que sea para bien, y si no, ya fue un grano, varios granos de arena los que puso Andrés Manuel, y si no es en este momento, que sí, que digo, por las inercias puede ser, y así como nadie creía que iba a llegar otro Lázaro Cárdenas y llegó AMLO, también más temprano que tarde, o quizá ahora, o algo suceda que también haya una sorpresa buena, y hay que seguir apostando a eso y luchando por eso, y tratando de que lo que esté sembrando AMLO lo podamos cosechar, y hay que seguirle, Hugo. Pues de eso se trata, ¿no? Pues seguir luchando. Claro que sí, Marta. Gracias, Marta. Te agradezco muchísimo. Te podemos seguir. Estás en Aunque Usted No Lo Vea, de Capital 21. Es lo pueden ver por el sistema de cable o lo pueden ver en YouTube. Yo no me lo pierdo, por supuesto. Estás sensacional siempre con Jonathan Pérez y el equipo. Marta, te agradezco mucho y espero que vengan muchos programas contigo, porque siempre es un privilegio escucharte y aprender tanto de ti. No, muchas gracias a ti, Hugo, por haberme invitado, por compartir contigo este espacio, y gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima, Hugo. Gracias, y muchas gracias a todos por la amabilidad de ver, de comentar y compartir. Gracias a todos por el apoyo, gracias por todo lo que nos apoyan aquí a hacer esto que hacemos, que es para ustedes. Y bueno, a reflexionar, a pensar y a no perder la esperanza, como siempre nos ha invitado el presidente. Gracias, nos vemos en la próxima emisión.